Desde el 19 al 24 de septiembre se han dado cita en París pioneros venidos de todo el mundo, convocados por distintas organizaciones y ONGs, personas que cambian la humanidad con aquello que hacen, seres excepcionales que han compartido sus aventuras y que han sido apadrinados además por un periodista, un artista, un deportista para explicar su historia a cuanta más gente sea posible. Pioneros que además deben motivar a los franceses a seguir sus pasos participando de un concurso de 1000 pioneros. Y entre esas personas especiales se encuentra un latinoamericano, Javier González, profesor colombiano, que inventó un método de alfabetización de adultos a través del juego, el ABCD español, y hoy está con nosotros en Radio Francia Internacional. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias. Javier, cuéntenos por qué usted es un pionero, por qué es una de esas personas especiales. Digamos que es pionero en el sentido de que hemos cambiado la visión del aprendizaje, no solamente en el área de alfabetización, que es el argumento principal, sino que tiene que ver con todo el proceso de aprendizaje. Le damos más valor al aprendizaje que a la enseñanza. A veces se enseña mucho, se aprende poco. Javier, cuéntenos un poquito la historia de cómo usted inventó este método de alfabetización a través del juego. Como maestro de escuela en Caldas, donde nací, encontré que mis alumnos, de 40 alumnos, 38 padres de familia de esos 40 eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Y tenía que enviarles notas, dije, ¿qué notas les envío? Entonces preferí ir a conversar con ellos para darles el informe del rendimiento de sus chicos. Y la mejor manera de sentarme a conversar con ellos era jugar dominó, que es el juego popular. Y en las jugadas de dominó tuve las dos grandes lecciones que no me había dado la pedagogía ni la escuela normal. Y fueron las siguientes. Descubrí que estas personas, siendo analfabetas, tienen un desarrollo mental, una capacidad de inferir, una capacidad, una lógica en el pensamiento, que dije, oiga, si tienen todo esto, que se usa en el dominó, que el dominó es un juego, es decir, era lo más próximo al álgebra elemental, porque no aprendieron a leer y escribir. Y entonces nació una pregunta que es esa, ¿por qué no aprendieron a leer y escribir teniendo las habilidades básicas? Y la siguiente, que es una inquietud que a veces molesta mucho a los ministerios de educación en general, y es si el dominó se aprendiera en la escuela común y corriente, ya el dominó habría muerto. Porque todos los días preguntarte, vamos a hacer examen de dominó, mañana habrá examen de dominó y tú perdiste dominó, no tendría razón. Entonces dije, se requiere un método que sea libre, como el dominó, que no castigue, que permita la experimentación, que todo se fundamente en la demostración, que es lo más democrático que existe, y que tenga horarios y espacios flexibles. Y dije, si hacemos eso, la educación podría cambiar. Pero ahondemos un poquito más en esa partida de dominó que usted se jugó con los papás, con los apoderados de los niños. Aparentemente ellos se iban dando cuenta, ¿no es cierto?, de las fichas que usted tenía. Ellos tenían una capacidad de lógica que a usted lo dejó impresionado y parece que usted tampoco ganó en esa partida. No pude, nunca les gané una partida. Y además había una pregunta que ellos decían, si en el profe tiene el doble 4 y no lo podrá jugar porque ahora Benjamín cierra el juego. Y yo decía, pero ¿cómo sabe esta gente que yo tengo el doble 4 si estas fichas no son transparentes, no están marcadas? ¿Y cómo hace este hombre para hacer la variable que sea por 3? Y me puse a ver el dominó y dije, pues es que este es como el juego de ajedrez. Es decir, es un número finito de elementos, de fichas, para un número infinito de combinaciones. No con una partida es igual a otra, como ocurre con la lengua. Es decir, es un número finito de letras para un número infinito de palabras y para un número infinito de expresiones. ¿Y cómo, profesor, usted hizo la relación? Porque personalmente yo pensaría el dominó sirve para aprender matemáticas. ¿Cómo se pasa de ahí a la escritura y a la lectura? Bueno, pues me ha hecho una pregunta fundamental. Resulta que la escuela, y no estoy contra la escuela, sino contra una forma de escuela, separó lo que no es separable. Hizo un divorcio a la fuerza entre lectura, escritura y matemática. La lectura, la escritura y la matemática son dos inventos sociales que se hacen en comunidad y manejan códigos y manejan símbolos. El uno maneja
letras, número finito, y el otro maneja numerales, como nuestro sistema decimal, que es del 0 al 9. Entonces tienen que estar juntos. Lo que pasa es que la escuela confundió la matemática con las operaciones básicas. Entonces uno va a la escuela a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y resulta que esa es una parte. La matemática es una forma de pensamiento. Nuestro sistema, nosotros tenemos 2 juegos, uno para lectura y escritura y uno para matemática. Pero la matemática la definimos como pensar matemáticamente. Hay una diferencia cualitativa entre hacer operaciones y pensar matemáticamente. Una calculadora sirve para hacer operaciones, pero no piensa matemáticamente. Y nunca pensará. Nunca pensará, porque es el problema. Y lo mismo ocurre cuando el chico aprende en la pantalla directamente. Y no estoy contra los medios, no, sino que la pantalla te da respuestas, pero nunca te hace una pregunta. Profesor, ¿cómo funciona este dominó para aprender a leer en la práctica? Como si tuviéramos las fichas aquí encima de Como si tuviéramos la las fichas. Yo invito a quienes nos están escuchando que imaginen una lotería, es decir, una colección de figuras y debajo de cada figura su nombre correspondiente. Y al frente imaginen un sistema de rompecabezas que reproduce esas figuras que están a color, pero en blanco y negro. Entonces, eso que parece tan simple, de mirar el dibujo a color, con una letra debajo, o perdón, una palabra, que no sabe leer y escribir, es un garabato. Entonces, ve un dibujo con un garabato debajo, un dibujo con un garabato, un dibujo con un garabato. Él empieza a ver esa constancia, y empieza como a sistematizar, a ver que algo pasa ahí debajo, ¿no? Y al frente encuentra las otras fichas, tiene que ir a buscarlas. Empieza a desarrollar la observación, es decir, pasamos de mirar a observar, porque en el mundo miramos y a veces no siempre observamos. Entonces, ese primer trabajo es de esa tarea, de ese nivel de sensación. Luego viene el nivel de percepción. Pero hay algo fundamental en el sistema y es la parte afectiva. Resulta que el juego tiene que ser en grupo, 3, 4 personas, con un principio fundamental. Todos deben participar. Y otro principio, nadie debe quedar por fuera del juego. Todos participan, no hay marginado. Y todos tienen que actuar en libertad, reivindicando un derecho que hemos perdido en el aprendizaje, el derecho a la equivocación. Eso es lo que usted llama este aprendizaje también que tiene de inteligencia emocional su sistema. Perfecto. El sistema tiene que reunir el aprendizaje y todo aprendizaje, y fundamentalmente porque es que aprender a leer y a escribir y pensar matemáticamente es adquirir herramientas fundamentales para seguir aprendiendo. Si no lees y escribes y piensas matemáticamente, difícilmente puedes asumir otro aprendizaje. Es el desarrollo cerebral en la capacidad de abstracción y la especie humana, a la cual sospechamos que pertenecemos en este momento, antes de que esto se deshumanice. Sí, la especie humana tiene esa habilidad, la habilidad de abstracción. Javier, ¿y cómo le fue cuando llegó justamente este juego a estos papás de sus alumnos? Al comienzo no se creía. Muchas personas en Colombia me decían, Javier, pero tú sigues con la locura de la escuela normal, pensando cosas que no son posibles. Y dije, no, claro, son posibles. Y hay que hacerlo, y además es una necesidad. Es una necesidad, es que no hay derecho a que hoy, en este siglo, haya personas que no puedan leer y escribir su lengua materna. Y ocurrió un fenómeno muy lindo, y es que ya quien va a aprender a leer y escribir no se siente el marginado y letrado que va a la escuela nocturna, a escondidas. Ojalá nadie sepa que yo entro aquí donde me van a enseñar a leer y escribir, es una vergüenza. Sino que ellos inclusive me decían, ¿cierto, Javier, que estamos jugando? Y dije, claro que estamos jugando. Y si alguien llegara aquí, dije, no, pues están jugando. Si alguien viene aquí, además ustedes les van a enseñar a jugar a ellos. Y se van a dar cuenta que muchos que creían saber jugar no lo juegan tan bien como ustedes. En el juego, en este aprendizaje, se elimina ese principio de la competencia desalmada. ¿Sí? En que quien aprende se quiere diferenciar del otro. Es decir, yo sé más y lo dejo atrás. Aquí no. Quien aprende le dice al otro, mira, ven para acá y verás cómo los dos seguimos adelante. Eso es una maravilla. Javier, ¿y cuál es la eficacia del sistema? ¿Cuánto toma, por ejemplo, aprender a leer y escribir? ¿Cuál es la media? Usted tiene unas estadísticas increíbles ya, ¿no? Sí, la media nos da entre
90 y 120 horas, jugando 1 hora por día. No es que yo juego en el día 10 horas, no. Nadie puede desayunar en el día, tomarse el lunes del desayuno de toda la semana, no. Cuando todo Centroamérica entró en el sistema, después de probarlo con adultos y lo hicimos con niños, nos da la estadística que el niño que más demoró en los 6 países de América Central, demoró 26 semanas, medio año, cuando el sistema en general se lleva 1 año. Y a veces al año le dicen al niño, perdiste el año, que es otra cosa muy grave. ¿Cómo se le dice a un niño que perdió el año? El año lo perdió alguien, pero menos él. Y hay un récord colectivo en el Ingenio Magdalena, en Guatemala, por el sector de Escuintla. Preparamos un grupo de maestras para que fueran a los ingenios. Estaba el ingeniero jefe y me dijo, bueno, yo lo he invitado porque le quiero presentar algo. 43 cortadores de caña. Dijo, saben leer y escribir y pensar matemáticamente. Ya no me decía y sumar y restar, no, y pensar matemáticamente. Oh, wow. Lo hicimos en 40 horas. Yo me encargué de hacerlo directamente. Y además incorporaron el juego al trabajo ahí, ¿no? Fue muy lindo porque negoció la empresa con ellos. Entonces dijeron, la empresa les da 1 hora remunerada y ustedes ponen 1 hora de ustedes. Entonces, 1 hora de lectura y escritura y 1 hora de matemática. Cuando usted ya tuvo su método listo, ¿cómo lo dio a conocer? Encontré el diseño, lo presenté a los alemanes y dijeron, esto es fantástico, esto se puede, tenemos el sistema, tenemos la máquina que produce estas fichas y vamos adelante. Y ocurrió una cosa interesante, una vez me llamaron de Proexpo. Proexpo es la promotora de exportaciones en Colombia. Uh-huh. Entonces yo estaba en esa lucha del material para allá, para acá, con las dificultades y me llamaron de Proexpo. Y a uno se le han formado unos prejuicios pues, negativos en la vida, ¿no? Y dije, ¿ahora qué problema tendré? Entonces fui y me dijeron, no, que queremos felicitarlo. Y dije, ¿por qué? Dijo, porque fuimos a una feria en Alemania y encontramos este material en español. Bueno, pues queremos que vaya a las otras ferias y Proexpo lo apoye. Una empresa muy grande de educación también se entusiasmó. Ganamos 2 premios mundiales de la UNESCO. Uh-huh. Pero el laboratorio fundamental bello fue en Guatemala. Tenían el 68% de analfabetismo, más 21 lenguas mayas. Y fui a Guatemala. Y el experimento de Guatemala movilizó a toda la comunidad centroamericana. Y encima de eso, llegamos a un sitio. Pero allí hablan una lengua maya, una de las 21, el cachiquel. Entonces hicimos el juego. Se hizo en 4 lenguas mayas. Y ahora su método se utiliza... ¿En qué contexto? ¿Se utiliza en la educación en las escuelas? ¿Se sigue utilizando solo con adultos? ¿Cuánta gente se ha alfabetizado gracias a su juego? Bueno, atendemos la educación de adultos, que esperamos un día eso termine. Con los niños y sobre todo se hace en diferentes sectores. La importancia de este diseño es que no exige el horario rígido, el salón rígido, estático en un sitio, sino que esto se moviliza donde sea. Donde hay necesidad, ahí está el juego. Y cualquier persona que sepa leer y escribir y tenga el corazón dispuesto a colaborar, toma la capacitación, que es muy simple. Inclusive hoy está en internet y juega con otros, porque es en grupo. Hasta este momento 1 millón. Creo que van más, porque ocurre que como el método no es oficial en el sentido de que tiene que alguien tomarlo y escribirlo, sino mucha gente que tiene el método usa horas libres para aplicarlo con otro. O sea que ese millón, que es 1 millón que no se devalúa, es 1 millón que no está en la bolsa. ¿Y en qué lenguas? El español, que fue la base, 4 lenguas mayas, está el inglés, portugués. Y en la reunión que tuvimos ayer, hubo casi que una exigencia. Y si el francés. Y bueno, pues el francés depende de ustedes, ¿no? Tengo en este momento, porque me dicen, Javier, está ya la herramienta, lectura, escritura y matemática. Entonces yo quiero hablar de una recuperación de la básica primaria. Javier, ¿cómo usted llega a ser un protagonista de esta serie de innovadores de Chamengo? ¿Cómo llega a ser apoyado también por la ONG internacional Ashoka? ¿Qué otras organizaciones internacionales lo apoyan? Soy miembro de la Fundación Schwab. Me han apoyado muchos organismos, los ministerios de educación, la OEA, Naciones Unidas. El gobierno de Taiwán en un momento apoyó 2 grandes proyectos centroamericanos. Ahora vamos a hacer un experimento muy lindo en República Dominicana. Se llama LEMA. LEMA quiere decir Laboratorios de Lectura, Escritura y Matemática. Son 6.000 niños que perdieron primero. Perdieron entre comillas, porque eso no ni se debe decir. Y vamos ahora a recuperarlos con estos juegos. Me quería despedir de usted sin jugar un poquito. Si yo le digo infancia, ¿en qué piensa?
pienso en ese momento en que estamos descubriendo el mundo. Leer. Es la posibilidad de coger el mundo, doblarlo y meterlo en la cabeza y en el corazón. Escribir. Es la posibilidad de tomar mi historia y releerme, porque a veces no nos leemos. Maestro. Tiene que ser el amigo, el colaborador. Alumno. Tiene que ser investigador, un preguntador de miedo. Colombia. Un país maravilloso, extraordinario, que lo quiero con el alma, que un día podemos gozarlo a plenitud. París. Volvamos a la definición básica, la ciudad luz, de Pionero. verdad. Es aquel que es capaz de hacer algo porque no creyó que hubiese la palabra imposible. Muchas gracias, Javier González, por esta entrevista con RFI. A ustedes muy amables, muchísimas gracias.